Apreciados hermanos, estamos otra vez estudiando Esdras y Nehemías. No se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabática2000.org y compartan con aquellos que ustedes vean que puedan aceptar estos mensajes de Dios. No se olviden de poner también me gusta y compartir. El título para hoy día es Se viola el espíritu de la ley. Vamos a orar, mis hermanos. Santo Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque eres tan bueno con nosotros que nos traes aquí para estudiar tu santa palabra. Señor, ayúdanos a entenderla y ayúdanos a hacer decisiones para vida eterna. Señor, también te rogamos por todas las familias que están viendo este video, por todas las familias a las que nosotros también representamos, y una bendición especial por todos nuestros hijos, que tú puedas protegerlas continuamente. En el nombre de Jesús, amén. Se viola el espíritu de la ley. Versículo de memoria, Nehemías 5:1, y dice: Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Este versículo vamos a ver luego, pero vamos a ver que el pueblo de Israel estaba trabajando. Después de muchos problemas, después de muchas aflicciones, llega un punto en que, miren cómo está, Nehemías 4:15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a qué, a su tarea. Nos volvimos todos, estábamos trabajando. Pareciera que este pueblo de Israel estaba muy bien, trabajando en unanimidad, trabajando juntos para terminar lo que se habían propuesto, el muro de Jerusalén. Pero había un problema. Eso era lo que estaban unidos, estaban haciendo todas esas cosas, pero había un problema. Miren lo que dice Nehemías 5:1. Entonces hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Para afuera estaban bien, trabajando sin problema, pero dentro había un problema, un gran clamor. ¿Cuál era el problema? Miren lo que dice Nehemías 5:2-3. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Miren lo que dice Nehemías 5:4. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. O sea, había un problema interno. Estaban con problemas económicos, y no solamente problemas económicos surgidos de sus decisiones, sino también problemas económicos impuestos por el gobierno. Y el resultado de todos estos problemas era que, Nehemías 5:5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son ¿de quién? Son de otros.
Entonces el problema interno del pueblo de Israel era que problema hambruna e impuestos. Hambruna e impuestos. Y el resultado era ¿qué? Esclavitud. Y cuando nosotros tenemos problemas económicos, cuando nosotros estamos andando con problemas similares, a veces nos prestamos y los intereses vienen y no salimos de eso fácil. Es como si fuéramos esclavos de esa situación. No, yo creo que la lección decía algo de eso, de que increíble, ¿no? Que pareciera eso de actual, que pareciera actualidad, ¿no? De tanta opresión económica y problemas económicos. Pero eso fue hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y como que, pareciera que está hablándonos a nosotros hoy. Yo creo que por eso es que es importante. Es como si estuviera hablando a nosotros. Cuidado que entres en problemas económicos y de esta naturaleza. Hay problemas, hambruna e impuestos. Y miren la reacción de Nehemías 5:6. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y me enojé, me indigné. No estaba bien. Algo no estaba bien. Y cuando nos enojamos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? Inmediatamente comenzamos a hablar mal, a gritar y a hacer estragos, porque esa es la naturaleza humana. Pero ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo? Él se enojó, él se indignó, dijo, eso no está bien. ¿Qué hizo? Miren lo que hizo. Nehemías 5:7. Entonces lo medité. Qué importante. Qué enseñanza. Antes de actuar hay que meditar. Hay que pensar lo que vamos a decir. Hay que pensar. Porque él estaba enojado. Estaba enojado. Podemos enojarnos, pero el problema es cuál acción tomamos después de enojarnos. En este caso, ¿qué enseñanza? Entonces lo medité. Miren lo que dice esta otra versión, Nueva Versión Internacional. Y después que reflexioné, medité. ¿En qué haya meditado? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Era hambruna e impuestos, pero ¿cuál era la realidad de ese problema? ¿Cuál era la realidad? Hay algunas cosas importantes. Miren de esto de la esclavitud. Lo creamos o no, en ese tiempo la esclavitud era una cuestión continua. Ajá, era cultural, o sea, que todo el mundo lo hacía y parecía normal. Parecía normal. Parecía normal, pero dentro del pueblo de Dios, ¿qué iba a pasar con la esclavitud? Éxodo 21, 2 y 3. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. En lecciones pasadas hemos visto que esto era algo que ayudaba a que no haya desigualdades profundas. Había justicia social en ese tiempo, a pesar que era de costumbre, pero dentro del pueblo de Israel debía ser diferente. O sea que Dios ya lo había dicho desde hace mucho tiempo atrás, cómo iban a ser las reglas con respecto a eso. Ya. Y eso fue el enojo de la infracción de la ley que ellos tenían y conocían y no se estaba cumpliendo. Y no se estaba cumpliendo. Qué interesante. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. ¿Por qué los reprendió? ¿Por qué los reprendió? Miren lo que dice Deuteronomio 23, 19 y 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus
de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Habían tenido instrucciones específicas. ¿Cuál era el problema? El problema no era mucho la hambruna e impuestos. El problema era que estaban exigiendo que intereses. Estaban exigiendo intereses. Y miren lo que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios te ha declarado qué es lo que tienes que hacer. Tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. Entonces, que estaban violando el espíritu de la ley, cobrando intereses y haciendo esas cosas. Entonces, esto nos enseña algo importante. En primer lugar, ya nos enoja algunas cosas, pero hay que meditar. Hay que meditar y después que buscar en la Biblia cuál es el problema y luego tratar de corregir. Entonces, ¿qué? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Después de meditar, después de encontrar el problema que era que estaban violando el espíritu de la ley, ahora sí, vengan, vamos a reunirnos. Vamos a hacer una gran asamblea. Y Nehemías 5:8, miren lo que dice. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Rescatamos a nuestros hermanos de la esclavitud con nuestras posibilidades. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros. Y callaron y no tuvieron que responder. Es que no hay. Cuando hay injusticia, ¿se puede o no se puede responder? No hay. No se puede responder. Miren lo que dice Nehemías 5:9. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Qué interesante, no es bueno lo que hacen. Cambien, mediten, piensen. Y más, miren lo que dice Nehemías 5:10. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. También yo. Yo estoy en ese mismo problema. Todos estamos en ese mismo problema. Hay que hacer lo bueno. Hay que hacer lo bueno. Y mi hermano, mire qué interesante esto. Él se toma su tiempo, piensa. Tal vez si él hubiese actuado rápidamente, con todo el sentimiento que tenía en el momento, el resultado hubiese sido muy diferente. Pero él se toma su tiempo y lo que me llama la atención es que de los cuales yo soy el primero. Da el ejemplo. Yo también lo estoy haciendo, pero soy el primero en dar ejemplo de cómo, de darme cuenta del error que he cometido y cómo debe ser tratada con justicia los que tienen necesidad. Amén. Hay que tratar con justicia, hay que hacerlo todos, no solamente ustedes. Nehemías 5:11, miren cómo continúa. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino, del aceite, que demandáis de ellos como interés. Les ruego que ayuden, hagan un cambio. Está mal lo que están haciendo, no es bueno lo que están haciendo. Ayuden y hagan un cambio. Y a veces cuando Dios nos habla así, llega a nuestro corazón. Hay cambio. La lección decía que Dios siempre está de parte del necesitado y del pobre. Amén. Y debemos siempre tomar eso en cuenta. Y Dios siempre a veces nos pone en nuestro corazón la solución. Y miren lo que dice Nehemías 5:12.
Y dijeron, ¿qué cosa? Lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Qué interesante, qué importante. buena reacción. Es que después de un sermón bueno, después de una cosa interesante, después que escuchamos algo bueno, hacemos unas decisiones. Sí, lo voy a cumplir. Lo voy a cumplir. ¿Qué resultado? ¿Qué resultado de este profeta? Entonces, Nehemías soluciona el problema. Vamos a devolver y lo vamos a hacer. Pero él soluciona el problema y dice una cosa especial. Ok, ustedes dicen lo vamos a hacer, ¿ahora qué? Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Tiene que ser escrito. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que igual que en tiempos de Nehemías, acá sucede lo mismo. Prometemos y no cumplimos. A veces por la emotividad. Entonces, después de un sermón emotivo, hacemos promesas. Y cuando vamos a la casa y lo consultamos, ya pensamos, hablé muy rápido. Entonces, no, es importante de que nuestra palabra tenga el valor que debe tener. Sí, sí, no, no. Porque de todo hay registro de lo que sale de nuestra boca. Amén, amén. Qué importante, no, tiene que estar escrito, tiene que tener esto una cuestión legal. Yo sé que tú lo estás haciendo de corazón. Yo sé que tú lo estás haciendo porque te ha llegado mi mensaje a tu corazón. Pero esto tiene que refrendarlo con que, le hice jurar que haría conforme a esto. ¿Por qué era importante el juramento? ¿Por qué es importante el juramento? Miren lo que dice Deuteronomio 23, 21 y 23. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiera salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Si hay solución, piensa, medita primero, ¿lo vas a cumplir? Si lo vas a cumplir, hazlo. Y si no, no lo hagas. Calladito se ve mejor. Por eso les hizo jurar. ¿Por qué? Porque ese juramento debería ser cumplido. Entonces, miren lo que dice Eclesiastés 5, 4, 5. ¿Cómo continúa? Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Yo me sentí muy triste, la verdad, ese día. Porque nosotros, bueno, no, al igual que el pueblo de Israel, hacemos lo mismo, ¿no? Como decía Vicky, en un momento de emoción prometemos y al final, pues, difícil, dejamos de cumplir. Entonces, cuando Eclesiastés dices, mejor es que no prometas, porque si no lo vas a cumplir, ¿para qué lo vas a hacer? Fue un asunto de reflexión para mí. Pero cuando nos llama Dios hay que continuar constantemente. Entonces, miren lo que dice Nehemías 5:13. Les hizo jurar, y no solamente para estar seguro de que van a cumplir, miren lo que les dice. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a ¿qué? A esto. Así se va a hacer. Qué importante. Entonces, Nehemías asegura la validez legal de esa promesa.
asegura la validez legal de esa promesa. Luego miren lo que pasa en Nehemías 5:14. ¿Por qué Nehemías pudo hacer todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué él pudo hacerlo? ¿Por qué él con coraje? ¿Por qué él con firmeza? ¿Por qué él con seguridad? ¿Por qué él hizo todo esto? ¿Por qué? Que podía hacerlo. Porque podía hacerlo. Pero ¿qué estaba detrás de él? Miren lo que pasa, miren lo que dice Nehemías 5:14. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Era íntegro. Él era gobernador. Él era alguien que podía enriquecerse. Él podía obtener todo. Pero miren qué integridad. Qué integridad. Y esta integridad contrasta con esto de otros. Nehemías 5:15. Miren cómo contrasta. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, ¿a causa de qué? Del temor de Dios, a causa de lo más importante. Jeremías fue un hombre íntegro, a causa de que El temor a yo Jehová. amo a Dios. ¿Qué diferencia cuando son gobernadores, cuando están en cuestiones de liderazgo? ¿Cómo cambia la vida? ¿Cómo puede cambiar el asunto? ¿Todo para mí o como en este caso? ¿Qué diferencia? Y miren lo que dice Nehemías 5:16. También en la obra de este muro restauraré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí donde, en la obra. Ejemplo. Por eso lo pudo hacer. Por eso pudo hacer todo este trabajo, porque él era ¿qué? Ejemplo de lo que vivía. Íntegro. Entonces, Nehemías, un ejemplo de integridad. Todo lo que decía la lección, se los voy a leer. Es un ejemplo de alguien que puso al Señor y a su obra por encima de su propio beneficio y ventaja personal. Es una buena lección para nosotros, independiente de quiénes nosotros somos. Poner a la obra de Dios en primer lugar. Pero él lo pudo hacer porque tenía temor de Dios. Tenía temor de Dios. Es Y de que pronto es lo que nos falta. buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es un ejemplo viviente de eso. Y porque la lección decía que él era rico, pero en todo lo que él hizo, él perdió completamente todo lo dio para la obra del Señor. Imagínense esa vida de abnegación. Por eso él pudo cumplir, porque era íntegro delante de Dios. Y miren lo que dice Nehemías 5:19. Al final, miren lo que él dice. Acuérdate de mí para bien. Le está orando a Dios. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¡Qué abnegación! ¡Qué abnegación! Nos recuerda a Moisés, nos recuerda a los profetas, nos recuerda a muchos que han vivido. He aquí la obra de Dios. ¡Qué abnegación! Señor dice, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¡Qué ejemplo para nosotros los líderes! ¡Qué ejemplo para nosotros los líderes! Razón nomás
Segunda Timoteo 4, 7, 8 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Acuérdate de mí para bien, Señor. He hecho todo eso. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Acuérdate de mí, Señor. Ojalá que esa sea nuestra oración. Gracias, Señor. Acuérdate de todo lo que hice. Que Dios nos bendiga y nos cuide. Amén.